Listo. Muy buenas noches nuevamente, estimados aprendices. Me siento muy a gusto, como siempre, complacido de acompañarlos esta noche. Son las 7:36 del 4 de noviembre del 2021. Como les dije, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra. Los estoy acompañando como instructor de la competencia de comunicación. Pues para iniciar, pues les cuento, el clima no está agradable todavía en Bogotá. Hoy cayó un tremendo aguacero. Esperamos que el clima mejore ya que se acerca el fin de año. Es un placer estar acá y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Nos encontramos en este momento con los aprendices de las fichas 21, 733, 43 y 21, 733, 46 de la tecnología en gestión logística. Vamos a explicarles los que tienen que ver con la evidencia 1 denominada artículo presupuesto, la cual corresponde a la actividad de aprendizaje 10. Entonces, pues les doy una cordial bienvenida a este encuentro sincrónico, esperando que los conocimientos adquiridos sean de relevancia para su proyecto formativo. Vamos a dar paso a la agenda del día de hoy, pero antes quiero, como somos poquitos, me gustaría no solo hablar yo, sino que brevemente ustedes se presenten, simplemente me digan su nombre, de qué ciudad vienen y el cargo que ocupan. Entonces vamos a iniciar con Robert. Robert, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. Robert, preséntate, por favor. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Robert Ferney Díaz Franco, tengo 34 años, soy dragoneante del IMPED de la cárcel Modelo de Bogotá. Perfecto, Robert, gracias. Adier. Buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es Adier Estrada Alvarado, dragoneante de IMPEC. Trabajo en la cárcel de Mediana Seguridad de Valledupar. Perfecto, Adier, muchas gracias. Cristian Camilo. Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Mazabel Cano, tengo 35 años y vengo de la cárcel de Jamundí. Jamundí Valle. Muy bien, gracias, Cristian. Gloria. Buenas noches para todos. Mi nombre es Gloria Sierra y actualmente soy gerente del hogar. Perfecto, Gloria. Muchas gracias por tu asistencia y por tu participación. Harlem, bienvenido, Harlem. Te escucho. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Harlen René Castañeda. Soy dragoneante de la Cárcel Nacional Modelo y tengo 42 años. Gracias. Perfecto, Harlem. Bienvenido y muchas gracias. Ingrid Joana. Víctor, nos Dime. comenta Gustavo Adolfo Marín que está manejando o está comunicándose a través de el PC de Ingrid Joana, por eso aparece en el nombre. Ah, bueno, perfecto. Pero Javier. hay algún problema de audio, entonces es Gustavo Adolfo Marín, dragoneante del IMPED en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, y hace la aclaración sobre el PC. Gracias, profe Jaime. Bueno, Javier. Víctor, buenas noches. Mi nombre es Oscar Javier Ballesteros. Soy dragoneante del IMPEC y actualmente laboro en el complejo de Jamundí. Muchas gracias, Javier. Jessica. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesores. Mi nombre es Jessica Mayuri Bedoya Montes. Tengo 42 años y soy asesora de ventas de la empresa Argos. Muy bien, Jessica. Excelente por tu intervención y tu participación esta noche.
John Jairo. Buenas noches, compañeros. Buenos días, noches, profesores. Mi nombre es John Jairo Chavarro. Soy dragoniante del INPE y actualmente estoy inscrito a la cárcel Coiba de la ciudad de Ibagué. Muchas gracias, John Jairo. Excelente por tu aporte. Liliana. Buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana Ortiz. Pertenezco a la cárcel de Buga Valle. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Vamos con Luis Mora. Buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Ernesto Mora. Tengo 41 años. Soy dragoniante del IPEC de la cárcel La Picota. De La Picota. Muchas gracias, Luis. Vamos con Mayra Osorio. Bueno, Mayra parece que tiene dificultades con el micrófono. Marjorie, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. ¿Tú ya te presentaste? No, señor. Te escuchamos, Marjorie. Buenas noches, instructores y compañeras. Mi nombre es Marjorie Fajardo Osorio, tengo 29 años. Soy dragoneante del INPEC y actualmente laboro en el establecimiento de Coiba, Ibagué. Estás en Ibagué. Muchas gracias, Marjorie. Te veo muy activa en las conferencias web. Te agradezco mucho por esa puntualidad y ese compromiso con el programa de formación. Lo mismo que Oscar Ballesteros, que también lo veo seguido. Oscar, buenas noches. Buenas noches, instructor. ¿Tu presentación ya la hiciste? Sí, señor, ya la realicé. Sí, discúlpame. Robert Díaz también, ¿cierto? Sí, señor, ya realicé la presentación, profe. Perfecto, gracias, Robert. Sandra Milena. Buenas noches, señor instructor, compañeros. Mi nombre es Sandra Milena Franco, 29 años. Actualmente laboro en la reclusión de mujeres de Bogotá. Muy bien, Sandra Milena, muchas gracias. Werner Steve. Instructores, buenas noches, compañeros. Soy Werner Becerra, grado sargento, ya retirado del INPEC. Gracias, Werner. Entre tanto, también se presentó Mayra Osorio. Buenas noches, queridos instructores y compañeros. Me presento Mayra Alejandra Osorio, dragoneante del INPEC. Actualmente me encuentro laborando en el establecimiento de mediana seguridad de Valledupar. Muchas gracias. ¿Qué nos faltará en ese listado, instructor Víctor? Pues no sé. Creo que ya están todos, pero bueno, igual era como por amenizar un poco la sesión y no solo que hablemos nosotros los instructores, sino que ustedes también se presenten, se conozcan entre sí y pues hacer un poco más amena la sesión. Entonces vamos con la agenda que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la presentación, que ya la hicimos, la contextualización, en qué momento nos encontramos dentro del proyecto formativo. Vamos a explicarles lo que tiene que ver con el desarrollo de la evidencia. Posteriormente dejaremos un espacio para desarrollar las dudas e inquietudes y luego finalizaremos el encuentro sincrónico. Entonces eso es lo que le plantearemos dentro de la agenda de esta noche. Entonces vamos con la parte de la contextualización. La siguiente diapositiva, profe, por favor. Nos encontramos en este momento en la fase de planeación, que como ustedes bien saben, es la segunda fase del programa. Ya desarrollaron la fase de análisis
Esta segunda es la fase de planeación que finaliza en el año 2022. En este momento nos encontramos en la actividad de proyecto 3, que es estructurar procesos integrados dentro del Plan Maestro de Logística Comercial. Asimismo, tengan en cuenta que de acuerdo al modelo formativo del SENA, se divide en primero actividad de proyecto, luego de esa actividad de proyecto tienen unas actividades de aprendizaje. Nos encontramos en la número 10, la cual está conformada por 8 evidencias. Esta finaliza, como les dije, en el año 2022. Vamos a, en este momento, a desarrollar la primera actividad, que va hasta el 9 de noviembre del 2021. Les recuerdo que a mediados de diciembre, más o menos entre el 15 y el 17, haremos un receso académico por las festividades de Navidad y Año Nuevo, y regresarán a la formación a finales de enero o a principios de febrero. No sabemos la fecha exacta, pero con anticipación se les enviará un correo informándoles lo pertinente. En este momento ustedes ya se encuentran aproximadamente en un 50% de su proceso académico, específicamente de la fase lectiva. Recuerden que el modelo pedagógico del SENA se divide en dos partes. Una, la que tiene que ver con la etapa lectiva, que es la etapa teórica, donde tiene que ver los conocimientos que adquieren durante la formación, y después la etapa práctica, que es donde ponen, disculpen la redundancia, en práctica lo que vieron durante la fase lectiva. Entonces, pues esperamos que los aquí presentes continúen con esa determinación que los caracteriza, y todos puedan aprobar y pasar a la siguiente etapa, que es la etapa productiva o etapa práctica. La fecha de realización de la actividad inició de acuerdo al cronograma del 2, aunque la idea es corregirlo porque formalmente inició ayer, 3 de noviembre, y la actividad finaliza el 9 de noviembre del 2021. Esta es la fecha establecida en el cronograma para la entrega oportuna de la actividad. La idea es que lo hagan en los términos acordados, aunque por X o por Y razón, si no la pueden realizar en estos tiempos, igual recuerden que la plataforma queda abierta, la actividad queda abierta y la pueden presentar posteriormente. Pero siempre la recomendación que les hago es que lo hagan de forma oportuna para evitar atrasarse y que se les represen varias actividades y al final tengan 5, 6, 7 actividades y ya les queda muy difícil cumplir y puedan verse involucrados en un proceso académico o de condicionamiento. Entonces la idea es que presenten las actividades en forma oportuna. Listo, profe, la siguiente. Recuerden que el modelo de aprendizaje del SENA también se basa en el desarrollo de unas competencias para el trabajo. La competencia a desarrollar con esta evidencia, es decir, lo que esperamos que ustedes alcancen una vez que desarrollen la evidencia, es proyectar las necesidades y requerimientos según el proceso o unidades de negocio. Asimismo, el resultado de aprendizaje a alcanzar, el norte o el objetivo que pretendemos que se alcance con el desarrollo de la evidencia, es planear los presupuestos a partir de la valoración de necesidades requeridas por las diferentes unidades, áreas o procesos del negocio, con base en los acuerdos y negociaciones pactadas con los clientes, las técnicas contables y las normas legales vigentes. A eso es lo que apunta el desarrollo de la evidencia. Entonces vamos a, antes de explicarles qué es lo que tienen que hacer con el desarrollo de la evidencia, vamos a darles
a grandes rasgos la temática del presupuesto para que tengan en cuenta las consideraciones de este tema. Para ello, contamos con la presencia y la participación del instructor Jaime, quien les va a dar las consideraciones necesarias. Entonces, bienvenido, instructor Jaime, es un placer que nos acompañe esta noche. Muchas gracias y más tarde nos vemos para la explicación de la actividad. Gracias, instructor Víctor Darío. Tomo el cambio. Bien. Soy Jaime Gracia, ingeniero industrial de profesión. En esta oportunidad les vengo acompañando como instructor de emprendimiento para nuestra tecnología. Inicialmente, entrando en materia, vamos a hacer una acercamiento hacia lo que es la importancia de los presupuestos. Para el caso, tomamos como ejemplo un presupuesto por el cual todos nos vemos afectados, puede ser de manera positiva o de manera negativa. En este caso, les estoy hablando del balance del presupuesto general de la nación. Con el propósito de garantizar también la información vigente, pues hablamos de este presupuesto que fue aprobado hace cerca de 2 semanas, que corresponde a los montos, a los rubros, para la vigencia de 2022. De manera general, para nuestra nación, pues es lógico y claramente evidente la importancia que tienen pues cada uno de los montos asignados para cada uno de los sectores que componen la nación. En este sentido, estamos hablando de que para el próximo año se proyecta un total de 350,4 billones, el total del monto del presupuesto general de la nación. Se habla de que, o se indica que se hace un ajuste del 5,3% frente a lo que fue la presente vigencia de 2021. De acuerdo con cómo está repartido ese presupuesto general de la nación. Gastos de funcionamiento de Colombia, 209,1 billones. Servicio a la deuda pública, 71,7 billones. E inversión, 69,6 billones. En la parte inferior de la infografía vemos la evolución, como es de esperar, pues hay un crecimiento sostenido de ese presupuesto. Tal y como ocurre en esa proyección, pues se espera también que las empresas pues hagan un ajuste progresivo de los presupuestos que tienen pues designado para su funcionamiento. Continuando con este ejemplo, entonces para las cifras más detalladas hablan de que la deuda pública tuvo un decrecimiento del 2%, que para la educación hay un aumento, un incremento del 4% en la asignación, para la salud hay un aumento del 16%, para el sector trabajo hablamos de un 27%, para el sector defensa también hay un aumento que llega al 9%, mientras que para el sector hacienda ese rubro se incrementó en un 21%. Eso para aquellos que tienen mayor monto. Mientras tanto, los que menos tienen monto, estamos hablando de La Paz, 4%, Cultura, 11%, Función Pública, 3%, Ciencia, tuvo una reducción drástica, menos 20%, Comisión Nacional del Servicio Civil, menos 2%, la Dirección de Inteligencia, 2%, y la Auditoría General, 15%. Habíamos hablado antes que gastos de funcionamiento es quien coge el mayor porcentaje de ese presupuesto general de la nación.
Sin embargo, su crecimiento con respecto al año anterior es menor, considerando el aumento estándar que tuvo en general el presupuesto. Solo hay un crecimiento del 2.6%. El servicio de la deuda, pactado en 71.7 billones, aumentó en 1.7%. Y la inversión, se espera hacer más inversión con un aumento del 18.8%. El objeto de presentar este ejemplo del presupuesto general de la nación tiene como propósito, pues básicamente sintetizar la importancia que tiene el presupuesto, no solo para la nación, no solo para las entidades públicas, sino también para las entidades privadas. El presupuesto es una forma, una herramienta que se utiliza a nivel administrativo, a nivel de la planeación, para proyectar los objetivos, desde el punto de vista financiero, los objetivos que se proponen alcanzar en una administración. Normalmente esos presupuestos en el sector gubernamental van ajustándose de manera anual. Para los meses de octubre, todas las entidades en el sector, básicamente en el sector público, hablemos por ejemplo en este caso del INPEC, del SENA, del Ejército Nacional, la Policía, etcétera, hacia el mes de octubre están consolidando todas las cifras con el propósito de construir sus propios presupuestos y de socializarlos pues para el funcionamiento de sus diversos áreas. Entendiendo el alcance de un presupuesto y denotando su importancia, vamos ahora a presentar de manera particular, de manera precisa, ¿qué es un presupuesto? Bueno, como bien lo indiqué anteriormente, un presupuesto es una herramienta de planeación que expresa en términos financieros o en términos monetarios las operaciones y recursos que forman o formarán parte de la empresa en un periodo determinado. Aquí se resalta el concepto de financiero. ¿Por qué? Porque normalmente se trata de llevar todos esos recursos, expresarlos en unidades monetarias, en nuestro caso Colombia, en pesos. Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que no todos los presupuestos en las empresas son de índole financiero, sino que también existen presupuestos expresados en otras unidades. Por ejemplo, un presupuesto de horas hombre dedicadas a la fabricación de determinado producto, un presupuesto de horas máquina, y también existe presupuesto para otro tipo de operaciones. Sin embargo, frente al alcance y la importancia de las evidencias que vienen de aquí adelante, queremos denotar el carácter financiero de los presupuestos. Bien, entendido qué es el concepto o cuál es este concepto de presupuesto y su importancia dentro de la planeación, vamos a mirar los principales elementos que se incluyen en un presupuesto. Básicamente en un presupuesto se incluyen ingresos y egresos. Los ingresos se refieren a la cantidad real de dinero percibido a través de las diferentes actividades que incluye o que se hacen o que son objeto de parte de las empresas. Esas inversiones o ese dinero percibido puede incluir inversiones, interés sobre los ahorros generados, dividendos sobre acciones y otras fuentes
de, y otras fuentes de, ¿qué? De dividendos, como pueden ser las ventas de activos también, o la venta de los productos o servicios generados. En este caso sería principalmente para las empresas del sector privado. Paralelo a los ingresos están los egresos. Los egresos tienen, pues básicamente son todos los, la cantidad real de dinero que sale de la empresa, que sale con destino al pago de diversas obligaciones. Esos egresos tienen dos componentes básicos que son los costos y los gastos. En este caso, cabe aclarar que los costos se refiere a la cantidad de dinero que se incluye para producir un bien o un servicio. Por eso normalmente los asociamos como costos de producción, que incluye costos generales de fabricación, costos de materia prima, costos de mano de obra. Todos estos elementos, como bien lo indica el concepto, dedicados a la fabricación de un producto o a la generación de un servicio. Mientras tanto, los gastos también son una cantidad de dinero que se invierte, pero para actividades diferentes a la producción del bien o del servicio, como pueden ser la distribución, la venta del producto o la administración general del negocio. Desde este punto de vista, la logística se convierte, o el presupuesto de la gestión logística está asociado con los gastos que se invierten, con los cantidad de dinero que se invierte para la distribución de un producto, los cuales a su vez se clasifican de una manera particular en diversos rubros. Tenemos aquí entonces, recordando los elementos que incluye un presupuesto. De manera general, ingresos y egresos. De manera particular para los egresos tenemos costos y gastos. Ya entendido, o dando un panorama de esos principales componentes, vamos ahora a cómo elaborar un presupuesto. Para el caso, traje a colación esta infografía que tiene dentro de sus publicaciones Scotland Bank, Banco Colpatria, en el cual nos habla de que para construir un presupuesto se requieren básicamente 4 etapas o 4 pasos. El primero de ellos consiste en identificar los ingresos. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale con destino a pagar obligaciones naturales? Perdón, ¿qué es lo que identificar los ingresos? ¿Cuánto nos llega como producto de la realización de las actividades naturales de la empresa? En segundo orden, una vez tengamos los ingresos, vamos a identificar los gastos, que son las salidas que se llevan o que se destinan con el propósito de pagar las obligaciones naturales correspondientes al negocio. Luego de ello, un tercer paso consiste en hacer un balance entre ingresos y egresos, o entre ingresos y gastos. La relación entre ingresos y gastos puede generar unos dividendos o una utilidad, o por el contrario, un déficit. Déficit que se ve claramente reflejados a nivel contable en lo que es un estado de resultados. Bueno, bien, una vez se hace el balance entre ingresos y costos, se hace una organización de gastos. Bien, entendida esa metodología, ahora vamos a mirar rápidamente los tipos de presupuestos. Existen para ello diferentes formas de clasificar los presupuestos. Recordamos a ustedes algunas de ellas.
Bueno, la primera clasificación tiene que ver con el periodo que cubre el presupuesto. Entonces, de esta manera tenemos presupuestos a corto plazo y presupuestos a largo plazo. Los presupuestos a corto plazo son aquellos que se generan con plazos iguales o inferiores a un año. Y los presupuestos a largo plazo son aquellos que se generan a 3 o más años. Otra forma de clasificar los presupuestos son en función de la entidad. De esta manera tenemos presupuestos de índole público, de carácter público, y presupuestos privados. Otra forma de clasificar son en función de su contenido, los cuales pueden ser principales y auxiliares. Considerando el ejemplo que se hizo anteriormente, entonces el presupuesto de la general de la nación es un presupuesto principal. Y a su vez, ese presupuesto general de la nación se discrimina en presupuestos auxiliares. Presupuestos auxiliares, por ejemplo, para el sector servicio, el sector defensa, presupuesto auxiliar para el sector trabajo, presupuesto auxiliar para el sector educación, etc. De la misma manera, entonces nosotros en el sector privado, por ejemplo, tenemos un presupuesto general de la empresa y ese presupuesto general de la empresa se subdivide en presupuestos auxiliares para cada una de las áreas que componen esa organización. Existiría de esa manera un presupuesto auxiliar de logística, un presupuesto auxiliar para el área financiera, un presupuesto auxiliar para el área comercial, un presupuesto auxiliar de pronto para el área de producción o de manufactura, y así para cada uno de los componentes de esa estructura organizacional. Adicionalmente a este presupuesto también tenemos presupuestos que se clasifican en función de la técnica de elaboración. Desde ese punto de vista tenemos presupuestos estimados y presupuestos estándares. Presupuesto estimado es aquel que se basa en el ensayo y error, que corresponde básicamente a el conocimiento empírico de quien hace la planeación. Mientras tanto, tenemos un presupuesto estándar que ya tiene un carácter técnico, que corresponde a cifras que son tratadas estadísticamente con el propósito de lograr mayor exactitud en los cálculos realizados. Ahora bien, ya entendidos algunos de los tipos de presupuesto, la definición de presupuesto y la metodología general para la elaboración de un presupuesto, pasamos ahora a presentar algunos de los principales presupuestos utilizados en las empresas. Uno muy importante tiene que ver con el presupuesto comercial o el presupuesto de ventas, que resulta de un cálculo básico en el cual se hace el producto del precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Para el caso, para entenderlo de mejor manera, entonces tenemos aquí el presupuesto de ventas para el año 2010 de un artículo A, de acuerdo con lo cual tenemos que para el primer trimestre se ofertan 20.000 unidades, cuyo precio es de 500 unidades para un total de 10.000. Mientras tanto, para el trimestre 2 estaremos hablando de poner a la venta 25.000 unidades, ya con un incremento de precio de 550, cuyo resultado sería de 13.750. La misma relación para el trimestre 3, entonces en 30.000 unidades a 600 cada una, para un valor total de 18 millones.
Y en el trimestre 4, cantidad 40.000 por el precio 600, tenemos un total de 24 millones. A nivel, de manera general, quiero resaltar entonces, presupuesto de ventas que resulta del precio de venta por la cantidad de unidades que se espera vender durante el periodo. Esta es la forma general de cálculo. Otro ejemplo importante, presupuestos muy utilizados en la empresa, están el presupuesto de materias primas y de compras. Entonces, el presupuesto de producción es igual al inventario final más las ventas menos el inventario inicial. Aquí tenemos este presupuesto de producción para el caso de la empresa en el año 2016 y con respecto de manera particular a un artículo A. Entonces tenemos inventario final del periodo anterior, 1.500, más las ventas, 500, da un total de necesidades de 2.000, menos el inventario inicial, tenemos 2.000 menos 700, tendríamos un total de 1.700. Trimestre 2, inventario final, 1.600, más las ventas proyectadas, 400, da un total de necesidades de 2.000, menos un inventario inicial, nos da para el trimestre 2, 1.800 y así para los siguientes trimestres. Aquí voy a detenerme un tanto. El propósito de hoy es presentar, para no preocuparlos por ahora, el propósito de hoy es presentar la importancia de los presupuestos, conocer algunas generalidades de los presupuestos. En actividades posteriores, en evidencias posteriores, daremos explicación de una manera más profunda, más detallada y precisa frente a los diferentes presupuestos y a los diferentes rubros que integran los presupuestos. Bueno, continuando. Bueno, ahora vamos al presupuesto de producción. En este caso, el presupuesto de producción resulta de la producción total por el costo unitario. Entonces, por ejemplo, para el primer trimestre de análisis para un producto A, tenemos que el costo unitario o el costo por unidad es de 50, mientras que el valor total de producción es de 13.000. Entonces, 13.000 por 50 nos da un total, un subtotal de 650.000. Para el segundo trimestre tenemos un total de 11.700 por 60, nos da un valor de 702.000. Como ustedes observan, el cálculo de esos presupuestos básicamente se basa en hacer un uso de las operaciones básicas, no requiere operaciones matemáticas complejas. Bueno, continuando con otro ejemplo, tenemos otro tipo de presupuestos de la empresa, en este caso, el presupuesto mano de obra directa. ¿Cómo calculamos ese presupuesto de mano de obra directa? Entonces, igual a la sumatoria de unidades que se desean fabricar por el tiempo unitario dedicado a cada una. Para el caso, tenemos 500.000 unidades, cada una dura 0.05, por lo cual tenemos un estimado de 25.000 horas. Si multiplicamos esas 25.000 horas por el valor por hora, que es 15, nos da un total de 375.000. Ahora, eso para un producto A. Ahora miremos un producto B. Se espera fabricar 350.000 unidades en promedio. Cada unidad se demora 0.03 unidades de tiempo en ser fabricada, por lo cual se requieren 10.500 horas para la fabricación de ese producto B. 10.500 por 15 nos da un total de 157.500 pesos en este caso para fabricar como presupuesto de mano de obra directa para ese segundo producto.
En el caso de un producto C, entonces deseamos fabricar 750.000 unidades, nos demoramos 0.08, en este caso son horas, en fabricar cada unidad. 0.08 por 750.000 nos da 60.000 horas, se requieren 60.000 horas para fabricar ese producto C, por el costo por hora que indicamos anteriormente son 15 pesos por hora, nos da un total de 900.000 pesos la fabricación. El costo de mano de obra para la fabricación de ese producto C. Aquí quiero resaltar un aspecto bien importante. En este caso, este presupuesto, como indicamos anteriormente, lo podemos expresar a través de horas o a través de pesos. Es decir, horas mano de obra, que serían 95.500 horas, o horas en pesos, que serían 1.432.500. Bueno, ahora vamos a otro tipo de presupuesto bastante utilizado en las empresas y tiene que ver con los gastos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué gastos indirectos de fabricación tenemos acá? Sueldos indirectos, salarios de los supervisores, electricidad, depreciación planta y equipo, mantenimiento, gas, servicios básicos. Aquí lo que se hace es una sumatoria de esos gastos indirectos asociados o relacionados con la fabricación y se suman uno a uno. Por ejemplo, para el trimestre 1 tenemos 2.500.000 de sueldos indirectos, más 6 millones correspondientes al salario de supervisores, más 1.000.000 correspondiente a la electricidad, más 500.000 cargado por depreciación de planta y equipo, más 1.000.000 destinado a labores de mantenimiento, más 500.000 por el costo del gas, la fábrica, más otros 3 millones por otros servicios básicos. Puede ser en este caso el agua o otros servicios. Entonces, en ese primer trimestre tenemos un total de 14.500.000. Como vemos acá, sencillamente es una sumatoria. Bueno, tenemos ahora otro ejemplo que corresponde al presupuesto de gastos de operación. Entonces, el gasto de operación tiene tres componentes, que son los gastos de ventas, los gastos administrativos y los gastos financieros. A nivel de gasto de ventas, por ejemplo, tenemos rubros como son la renta del almacén, sueldos, en ese caso serían sueldos de los vendedores, comisiones por venta. Se hace una sumatoria y para ese caso, por ejemplo, en el primer trimestre tendríamos por esos tres rubros un valor de 6.700.000. Miremos ahora ejemplos de presupuestos del componente gastos administrativos. Entonces, gastos administrativos, por ejemplo, puede ser la renta de una oficina, la papelería utilizada en dicha oficina, el servicio de luz de esa oficina o servicios generales de esa oficina. Para este caso, primer periodo, tenemos entonces presupuestado 2.200.000. Miremos la tercera parte de ese presupuesto de gastos de operación que corresponde a gastos financieros. Dentro de ellos se suma, por ejemplo, los intereses sobre una deuda, en este caso 300.000, el descuento de ventas, que es un dinero que se le que se descuenta sobre el valor total de la venta generada, en este caso fue de 150.000, gastos varios, 800.000, para un total de 1.250.000. Si sumamos los tres subtotales, tendríamos para un primer trimestre 10.150.000. Vuelvo y repito.
de pronto nos asustamos al ver tablas, pero esto no quiere decir que presupuestar una empresa sea una labor imposible. Es una labor de cuidado y que requiere pues conocimientos básicos de los rubros que integran cada componente que hace parte de esa área financiera en la cual estamos elaborando el presupuesto. Bueno, ahora bien, luego de tratar todas esas generalidades de los presupuestos, ahora agradezco al profesor Víctor, que nos va a explicar en qué consiste la evidencia. Muchas gracias, instructor Jaime, por su completa explicación. Antes de explicarles la evidencia, me gustaría explicarles brevemente las características de qué es un artículo, qué es lo que tienen que llevar a cabo. Por favor, deja de compartir la pantalla un momento y posteriormente les explicamos la evidencia. Gracias, instructor Jaime. Les voy a compartir pantalla y les voy a explicar las principales características de un artículo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia, ustedes tienen que llevar a cabo un artículo. Entonces, vamos a ver qué es un artículo. Es como ustedes están viendo en la presentación, un artículo es un escrito en el que se interpreta, valora o explica una idea o hechos actuales, históricos, científicos, de especial relevancia de acuerdo con la convicción del autor. Entonces, ¿qué queremos decir? Se puede definir que es como un género en que el autor interpreta unos hechos, teniendo como base o principio fundamental su apreciación personal, es decir, su interpretación propia de los hechos. Lo que queremos es, no se trata simplemente de definir qué es presupuesto, sino que den una interpretación o su punto de vista sobre el hecho en sí del tema que se está tratando. Su opinión, porque ya que es un género subjetivo, no tiene necesariamente que ver con la opinión de sus compañeros o lo que opinan los instructores, ya que es un concepto propio. Recuerden que lo que nos interesa es su apreciación personal, aunque igual tienen que basarse en los aportes de expertos reconocidos. Para ello tienen que consultar fuentes. Entonces, lo que nos interesa es la interpretación que ustedes dan sobre esos conceptos que ustedes han estudiado. En eso se basa básicamente un artículo. ¿Cuáles son las características de un artículo? La concisión. Entonces, la concisión tiene que ver con usar palabras que posean una gran cantidad de significados para darle sentido y significado al texto. La exactitud se refiere a evitar palabras de significado vago, sino que sean concretos, precisos, es decir, como dicen coloquialmente, vayan al grano. A veces uno tiende a divagar y por tratar de llenar espacio coloca frases sin sentido. La idea es que sean exactos con lo que quiere decir el texto. La sencillez se refiere a usar frases que todo el mundo conozca. Entonces, por presumir de su nivel intelectual y que ustedes saben mucho de gestión logística, entonces colocan términos suntuosos que no conozcan. La idea es que coloquen frases o términos sencillos que todo el mundo, sin ser un experto como ustedes en gestión logística y lea su artículo, pueda entender lo que ustedes están diciendo. La originalidad se refiere a ser fieles a sí mismos, es decir, no simplemente copian y peguen la información de internet como algunos de ustedes lo hacen y nos damos cuenta. No se trata de eso.
Se trata de que ustedes respondan la pregunta que está formulada en la actividad honestamente. Si ustedes lo hacen honestamente con su estilo propio, con su forma de redactar, yo sé que están en su proceso de aprendizaje, no se van a cometer algunos errores de puntuación, de escritura, no nos importa. Lo importante es que ustedes escriban con sus propias palabras las actividades, interpreten lo que están leyendo. Pasando y así como les dicen. Y si lo hacen, ya necesariamente van a ser originales porque el texto va a ser construido por ustedes mismos. Y el ritmo, alguien tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierro. Y el ritmo, pues lo obtienen al usar frases breves y una sintaxis simple. Entonces se recomienda, hay personas, aprendices que escriben de corrido un texto bastante largo sin darle la coherencia al texto. Recuerde que el texto está distribuido por palabras, frases, oraciones, párrafos. Los párrafos se recomienda que no sean largos, que sean máximo de 10 líneas. Entonces, la idea es hacer una construcción coherente, un texto argumentativo coherente, con un ritmo particular que lo determina su propio estilo al redactar. Bueno, vamos a ver algunas normas que deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el artículo. Muy importante, incluir un título. El título, la idea es que sea corto y expresivo. Un título que sea llamativo, que atraiga al lector. La idea es que cuando uno lo lea ese título, simplemente leyéndolo, diga, uy, qué chévere, voy a seguir leyéndolo, le den ganas a uno de continuar leyendo el artículo. Algunos colocan simplemente el nombre de la actividad. Evidencia 1, artículo, presupuesto, eso no es un título. La idea es que tenga que ver con el contenido del artículo y que sea llamativo, original y que pongan su huella o su estilo particular al redactar y que den ganas de seguir leyéndolo. Otro punto importante es el punto 2, que el contenido ha de ser breve. De acuerdo a las instrucciones de la actividad, el artículo debe desarrollarse en una cuartilla, es decir, en una página. No se extiendan demasiado, máximo hoja y media, pero no quiero ver evidencias de 3, 4 páginas donde copian y peguen información extraída de internet. Es un artículo de opinión donde ustedes dan su punto particular, su punto de vista particular sobre el tema tratado. En este caso es sobre el presupuesto. Debe tener una estructura, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. No es poner, por ejemplo, que lo hacen en muchas evidencias, que colocan introducción con mayúsculas. O sea, yo sé que en las evidencias, pues, nos piden introducción, conclusiones, referencias bibliográficas, pero en este caso particular del artículo que vamos a desarrollar, va portada, va el desarrollo, en el desarrollo ustedes llevan a cabo el artículo, y en el artículo colocan el título y colocan el artículo, pero no quiero que coloquen de subtítulo introducción, tal y tal y tal y tal cosa, desarrollo tal y tal y tal cosa, conclusión tal y tal cosa, sino que quiero que lo hagan como si uno estuviera leyendo un cuento. Cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, ustedes no ven el título de introducción. Había una vez una princesa que vivía en un castillo. No, todo cuento tiene una introducción, un nudo y un desenlace, pero eso va implícito en el cuento. Entonces, esa es la idea que queremos que ustedes hagan para el desarrollo de un artículo, que es coloquen introducción,
no coloquen, sino especifiquen introducción, un desarrollo y una conclusión, pero dentro del cuerpo del artículo, ¿sí? Ya que un artículo sí puede tener varias partes con subtítulos, pero no necesariamente que digan introducción, desarrollo y conclusión, sino que estos estén en el contenido. Bueno, sigamos. La idea es que tenga una breve introducción de 5 o 6 líneas. La idea es que se resuma el argumento esencial del artículo, es decir, el interés del problema abordado, cuál es el significado y cuáles son las implicaciones que tiene el tema del presupuesto para las empresas. Posteriormente colocan el desarrollo, en el que contestan la pregunta planteada, que en este caso está relacionada con la importancia del presupuesto en los procesos logísticos de las empresas. Y finalmente colocan la conclusión, que hace referencia a el resumen del contenido, y ahí es muy importante una interpretación personal de lo que ustedes consideran cuál es la importancia del tema del presupuesto en las empresas. La idea es abrirles las perspectivas al lector y relacionar el tema con su interpretación personal, es decir, dejar su huella, su interpretación, su impronta. Otro punto importante es redactar con claridad y sencillez. La idea es, como les dije anteriormente, colocar frases cortas, es decir, sujeto, verbo, predicado. Punto. A veces se tiende a, pues, los grandes escritores lo hacen, pero nosotros que estamos comenzando, y me incluyo con el tema de la redacción, tratemos de no subordinar las oraciones, es decir, hacer frases simples es colocar frases donde esté solo el sujeto y el predicado. Werner estudia gestión logística en el SENA. Punto. Es un aprendiz que se caracteriza por su responsabilidad y su compromiso. Punto. Asiste regularmente a las conferencias web. Punto. Sí, subordinar es cuando en la oración la hacemos más larga. Werner, quien está vestido de chaqueta roja y jeans negros, le gusta escuchar música y música rock y es hincha del Nacional. No, mentiras. Bueno, tratar de ir al grano, colocar frases cortas y párrafos cortos, y eso le da claridad al texto. A eso nos referimos con la claridad y sencillez en el texto. El punto número 5, debe tener un desarrollo coherente. La idea es que tenga un hilo argumental con continuidad y ritmo. Cuando redacten los párrafos, la idea es pasar de forma lógica de un párrafo a otro. Hay evidencias que pues hemos notado que copian y pegan frases que encuentran en internet relacionadas con el tema, las cuales no tienen conexión unas a otras. Recuerden, muy importante, que el texto debe tener cohesión, que un párrafo se relacione con el anterior. Entonces, para ello les recomiendo a los que asistieron a la sesión de redacción que utilicen conectores para unir esos párrafos y darle fluidez al texto. Entonces, sin embargo, no obstante, de acuerdo al anterior, se puede determinar que tal y tal cosa. Que un párrafo tenga coherencia y cohesión con el otro para darle fluidez al texto. Como punto número 6 es revisar la ortografía. Entonces, hay evidencias donde se cometen
múltiples errores de ortografía. Reconozco que ha mejorado mucho, pero que a algunos de ustedes les falta bastante por trabajar en ese aspecto. La recomendación es que lean mucho. Sé que la mayoría de ustedes laboran en el IMPEC, que es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero si la verdad, si ustedes quieren ser buenos tecnólogos y posteriormente ser buenos profesionales, porque la invitación también es a que continúen a través de la cadena de formación del SENA su formación. La idea es que lean para mejorar su redacción. También que cuando lleven a cabo las actividades de aprendizaje, revisen varias veces el documento antes de enviarlo, ya que la construcción de un documento, también lo vimos en la sesión pasada, ustedes escriban, ¿cierto? Una de las fases es la planeación, posteriormente escriben y posteriormente lo editan. En la edición, ustedes van a encontrar múltiples errores de redacción, de ortografía. Entonces la idea es que lean 2, 3, 4 veces el documento antes de enviarlo y así pueden corregir los errores tanto tipográficos como de redacción como la ortografía. Y finalmente es muy importante cuando lleven a cabo el artículo incluir citas. No se trata que coloquen solo su punto de vista. Yo creo que el América es el mejor equipo del país. No, porque eso es un texto subjetivo que no aporta. Ustedes tienen que colocar datos, tienen que consultar fuentes para que lo que ustedes, su punto de vista, esté soportado en argumentos válidos de otros autores que sustenten lo que ustedes están diciendo. Entonces eso lo hemos visto reiteradamente en las normas APA, que varios de ustedes no aplican y que no le dan importancia, pero es muy importante que ustedes lo que digan, lo que sostengan, se apoyen en autores reconocidos y los citen en el texto. Se les compartió un documento con las normas para saber cómo es la citación, pero en este caso la cuestión formal, si ustedes se equivocan en el punto, en la coma de cómo es la citación, no nos interesa. Nos interesa más que ustedes se apropien de ese concepto de reconocer ese autor que se quemó las pestañas para estudiar un determinado tema, reconocerle la autoría intelectual de sus obras y que digan, Jaime Gracia, como dice el profesor Jaime Gracia, tal y tal cosa. Ya con eso ustedes le están reconociendo la autoría intelectual al profesor de la obra que creó. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese aspecto. Bueno, vamos a ver un corto video de las normas que deben de tener en cuenta, que se conocen como macro reglas a la hora de redactar textos. Entonces, permíteme un segundo. Dejo de compartir. Y lo comparto nuevamente desde otro, para que puedan escuchar el sonido. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Estamos dispuestos a colaborarles. ¿Están viendo la presentación? ¿El video?
Sí, señor, se ve, pero no se escucha. Espérate. Bueno, igual el sonido no es importante porque lo importante es la información. Bueno, vamos a ver las macroreglas. En la sesión pasada vimos algunas reglas de redacción que deben de tener en cuenta a la hora de redactar, pues para facilitarle la redacción, en este caso de las evidencias. Entonces, no vimos algo que se llama macroreglas, entonces brevemente les voy a explicar qué es en qué consisten las macroreglas. Las macroreglas es la reconstrucción formal de un tema haciendo uso de operaciones mentales que colaboran en la comprensión de un texto. Entonces son una serie de reglas que nos ayudan a redactar de mejor forma un texto haciendo uso de operaciones mentales. Son 4 y son muy fáciles de ver. La primera macroregla consiste en omitir. Consiste en eliminar la información que es complementaria. Entonces, como les dije anteriormente, la idea es que sean sencillos, claros y concisos y que no coloquen información adicional que pueda confundir o que no tenga relevancia con el tema en cuestión. Recuerden, sujeto y complemento. Entonces vamos a ver en qué consiste esa macroregla de suprimir, en omitir. Un ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Les pregunto, no los puedo ver el chat, entonces si alguien me contesta por el micrófono. Ustedes en esa frase, ¿qué omitirían? Pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Yo diría, pasó una chica, de repente tropezó. Muy bien, perfecto, exactamente. Vamos a ver. Pasó una chica y se tropezó. No nos interesa saber si llevaba un vestido verde, si tenía el cabello oscuro, si tenía ojos marrones. Nos interesa el hecho y sean claros y simples en escribir. Entonces, perfecto. Esa es la idea de omitir. Seleccionar. Es elegir la información importante. Tenemos varias frases y elegimos cuál es realmente lo que nos interesa. Entonces vamos a ver el ejemplo. Durante la Semana Santa compré sardinas, carpas, mojarras y otros tipos de pescado. Por favor, me ayudan a hacer la frase seleccionando. ¿Cómo la harían? Durante la Semana Santa compré pescado. Muy bien. La tienes clara. ¿Me recuerdas tu nombre? Adier, instructor. Adier, sí. Perfecto, Adier. Durante la Semana Santa compré varios tipos de pescado. No es necesario que coloquen la lista de todos los tipos de pescado que existen o que compraron. Ya con esa frase, si dicen ustedes varios tipos de pescado, ya con eso sintetiza la información que quieren dar a conocer
al lector. Generalizar. Consiste en obtener características particulares del objeto, lugar o persona, englobándolas en general. Entonces vamos a ver el ejemplo. En la librería hojeamos varios manuales, novelas, antologías de poemas, enciclopedias, diccionarios, cuentos infantiles y textos escolares. Entonces, ¿cómo hacemos este texto de acuerdo a esa macro regla de generalizar? En la librería hojeamos diferentes textos escolares. Perfecto. En la librería hojeamos varios. Muy bien. Vamos a ver el resultado. En la librería hojeamos libros variados. Ven que no es necesario colocar tanta información en un texto para dar la misma idea. Eso es precisamente lo que quiero transmitirles en esta parte de la sesión. Finalmente, otra macro regla se refiere a construir o integrar. Es la inclusión de conceptos en el texto de acuerdo a conocimientos previos. Es decir, lo que ustedes ya saben de antemano del tema que están viendo, resumirlo de acuerdo a esos conocimientos que ustedes ya saben, ¿sí? Ya tienen en su memoria, en su mente. Entonces vamos a ver el ejemplo, a ver si quedó claro y entendido esta parte. Fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren, el tren partió. ¿Cómo lo construiremos o integramos esa frase? No necesariamente tienen que utilizar las palabras que están acá, sino integrar estos conceptos en una actividad que ustedes hacen de acuerdo a sus conocimientos previos. Dime. Dale, Marjorie, Javier, Werner. Me fui de viaje en tren. Fui a la estación y compré un billete. Me subí al tren y partí. Sí, pero pues la idea es que sean más concretos con base en es lo que decía el compañero, pero no en el bus, sino en el tren. Me transporté en el tren. Exacto. Es lo que ustedes ya conocen. En vez de decir todo eso, viaje en tren. ¿Sí ven? Cuando uno viaja en tren, pues ya se sabe que tienen que comprar un tiquete, que tienen que ir a la taquilla, que tienen que se sentó en la primera silla, que tienen que...
Todo eso se resume en una frase de 3 letras: viaje en tren. A eso se refiere la macro regla de construir o integrar, ya que ustedes saben todo el proceso que tienen que hacer para viajar. Simplemente con la macro regla lo resumen en pocas palabras. En este caso, todo ese poco de frases se resume en viaje en tren. ¿Sí queda claro? Claro. Listo, entonces, bueno, eso es lo que les quería decir brevemente frente a las macro reglas. Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen que ver ahorita con el desarrollo de la evidencia. Específicamente, profe Jaime, ¿me regalas por favor nuevamente la diapositiva? Un instante, por favor. Muchas gracias, instructor Jaime. Bueno, vamos a desarrollar la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 10 que finaliza el 9 de noviembre a las 11:59. Es una evidencia muy sencilla de hacer. Los invito a que la desarrollen en forma oportuna, como les dije, para no atrasarse. Recuerden que es una evidencia de carácter individual. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es un artículo donde expliquen la importancia de los presupuestos en los procesos logísticos de las empresas. ¿Cuál es la importancia de este tema en los procesos logísticos? Con base en la explicación que les dio el profesor Jaime y las lecturas del material de formación. Hay una especialmente que se llama elaboración del presupuesto de ingresos y gastos. Allí encuentran material suficiente para llevar a cabo esta evidencia. Entonces, la idea es que en un documento en Word que incluya portada, todas las actividades de aprendizaje deben de llevar portada y referencias bibliográficas, incluyan el artículo. El artículo, la idea es que sea de máximo de una hoja, pues máximo pues hoja y media por si se extiende, a doble espacio, que tenga un título y que dé respuesta a la pregunta que les acabamos de plantear. La importancia de los presupuestos en los procesos logísticos de las empresas. Recuerden que no nos interesa porque nosotros, o profesor Jaime sobre todo, ya conocen ese tema de memoria. Si ustedes copian y pegan información que encuentran en internet, o sea, nosotros ya sabemos las respuestas, ¿sí? Nosotros lo que queremos saber es su interpretación personal, su opinión sobre el tema en cuestión. Pero no comiencen, mi opinión es sobre tal cosa y tal cosa. Recuerden que un artículo también se debe basar en los conceptos de autores reconocidos y tiene una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es lo que queremos ver planteados para el desarrollo de la evidencia. Entonces, esa es la idea que tienen que hacer. Vamos ahora con la parte de dudas e inquietudes, o no sé si el profesor Jaime tenga algo que agregar. No, profe Víctor, completamente aclarado las pautas relacionadas con ¿qué? Con la elaboración de artículo. Solo veo la necesidad de aclarar nuevamente que el propósito de
presentar parte de la temática no es reemplazar el material de formación. Lo que busca es complementar lo que está allí dispuesto. En este sentido, la invitación es a apropiarse de ese material, a leerlo, a interpretarlo, a consultarlo y a fortalecerlo haciendo uso de fuentes de investigación externas, incluyendo la biblioteca del SENA. Tenemos por aquí una duda de Cristian Camilo Mazabel. Buenas noches. Qué pena. Quería preguntar si, como dice el instructor, ¿tiene que ser solo en Word o podemos utilizar otras herramientas? Buena pregunta. Bueno, utilizar otra herramienta. Pues la idea es que ustedes ya a estas alturas de su formación, hay herramientas donde pueden presentar, incluso incluir imágenes relacionadas con el tema, sería muy chévere, y presentarlo como si fuera un artículo periodístico. Sería muy interesante para complementar el tema y darle una imagen estética agradable a la presentación. Importante sí que pues que coloques tu nombre para saber exactamente a quién corresponde la evidencia y que coloques las referencias, o sea, tanto de la fuente las fuentes que consultaste como de la herramienta que utilizaste para llevar a cabo la evidencia. Pero sí, me parece muy buen aporte y la pueden hacer también en otra herramienta. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes frente al desarrollo de la evidencia o frente a su proceso formativo? En este momento también podemos aclarar dudas sobre alguna evidencia anterior que tengan del instructor Jaime o mía. Con mucho gusto les podemos aclarar cualquier inquietud o sobre su proceso como lo que llevan adelantado. Profesor, gracias. Es que en la sesión anterior de pronto te había sugerido si nos podías regalar el material que utilizaste para la capacitación de redacción, que la verdad me parece bastante valioso, sobre todo cuando tenemos que hacer ejercicios como este de redacción. De pronto tenerlo porque ahí estaba como muy conciso algunos temas que de pronto no todos manejamos. Sí, Gloria, yo subí la grabación de la sesión y en la grabación está dividida por hojas. Entonces hay una hoja con la grabación, una hoja con el resumen y una hoja con un material adicional. Entonces en el material adicional tú le das clic y ahí despliega un PDF con toda la información que yo les di durante la sesión. Entonces para que lo revises y lo mires. Pero, profe, es que yo estoy... ¡Ay, ya! Ahora sí. Es que ahorita miré, pero solo veía el video, pero ya ahora sí veo las hojas. Muchas gracias. No, a ti, Gloria, gracias por la aclaración para que los demás también sepan. Y pues vamos a tratar de hacer eso en las sesiones para que ustedes también vean el material y las diapositivas, porque pues yo sé que o sea, una cosa es la sesión y a veces quedan algunas dudas que ustedes pueden resolver mirando el material complementario. Entonces es importante también dar esa información adicional para ustedes aclarar cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Gloria. Gracias, instructor, muy amable. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces me voy a despedirme. Ahora le doy paso al instructor Jaime para que se despida. Les agradezco mucho por su asistencia a este encuentro sincrónico. Recuerden que tenemos disponibles los canales de comunicación para cualquier duda que tengan. Siempre estamos dispuestos a colaborarles. La idea es que todos obtengan el título que los acredite como tecnólogos en gestión logística. Y nuestra meta es que ustedes logren ese objetivo. Siempre estamos dispuestos a colaborarles. Una feliz noche. Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente encuentro sincrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Que Dios lo Muchas bendiga. gracias. Que descansen. Gracias.
Buenas noches. Estimados aprendices, una feliz noche. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación, instructor Víctor. Muchas gracias, profe Heidi.